Salve lunáticos, bienvenidos a Luna Libre, yo soy Luna y en esta ocasión les traigo mis lecturas del 2016. El primer libro que leí fue La cuentista y el cuento de Andrea Chapela. Esta saga inicia con la heredera y sigue el creador. Y esta es la tercera y cuarta parte del libro, de la saga. La historia se muestra a la par entre Irene y Narnel. Irene está en el mundo real y ella imagina un mundo llamado Baudis y nos narra lo que pasa en Baudis con Narnel y cómo se va a entrelazar estas dos historias hasta volverse una sola. Esta historia me gustó mucho, sobre todo el final. Creo que el cuento es un buen cierre, muy imaginativo y muy acertado para este tipo de fantasía, que sobre todo como inició en la imaginación de Irene. Eso es lo que vamos a descubrir, cómo es que se cierra esta historia. La siguiente lectura que hice fue La Bella y la Bestia de Madame Leprin de Beaumont. Esta historia es una de las versiones y es de la que la más reconocida de La Bella y la Bestia. La quise leer desde que supe que iban a hacer el remake de La Bella y la Bestia de Disney en versión actuada, así que quería saber cómo era la historia original. Es muy cortita, además de que tienen otros cuentos de la misma autora y de otra escritora también de un poco posterior a su época. Pues esta historia ya todos la conocemos, de una joven que va a vivirse al castillo de una bestia, y en esta versión hay muchas otras cosas que no se nos dicen en la película y que por lo cual recomiendo leer. El siguiente libro que leí fue Matilda de Roald Dahl. Este libro también es muy famoso por su película. Es sobre la historia de una niña, Matilda, que comienza a leer muy joven desde niña y empieza a tener como este poder extraño de poder mover los objetos a voluntad. Tiene imágenes en varias de las páginas y se lee muy rápido y es muy entretenido y muy interesante para los que nos gusta leer. El siguiente libro que leí fue Hush Hush de Becca Fitzpatrick. La saga Hush Hush trata de Nora, de que conoce a Patch y pues es una historia de romance, pero me llamó la atención pues porque es temática de Los Ángeles. Esta es la primera parte de una tetralogía. Tengo el segundo y tercer volumen de esta saga y me falta el último, pero no sé si continuaré con esta saga. Me gusta mucho el tema de ángeles y por eso lo quería leer, pero sí es un poco juvenil y casi no trata mucho lo que se refiere a eso. Tal vez en los demás libros sea así, pero por lo pronto veré si sigo leyendo esta saga, o al menos de que se me antoje algo más ligero que leer. El siguiente libro que leí fue El séptimo hijo de Joseph Delaney. Este es el nombre de la película basada en el libro, pero en sí el libro se llama Aprendiz de Espectro. Este es el primer volumen de una saga de libros. ¿Este libro de qué trata? Pues trata de este niño llamado Tom, que es el séptimo hijo de un séptimo hijo. Él es el más pequeño de sus hermanos y tienen que encontrar un oficio para él, y su padre le dice que él va a ser aprendiz de espectro. ¿Y qué significa esto del espectro? Pues vamos a ir viendo a qué se dedica un espectro y qué es lo que tiene que hacer Tom para llegar a ser un espectro. Este libro tiene la portada de la película, pero me llamó la atención, sobre todo por el tráiler de la película, pero primero quise leer el libro. Leí el libro y me gustó mucho porque contiene, además de fantasía, que me gusta mucho, tiene un poco de misterio y de
terror para mi gusto. Entonces me gustó mucho este libro, aunque no sé si vayan a traer los demás o van a traducirlos, pero bueno, se los recomiendo mucho y por favor no vean la película porque no tiene nada que ver con el libro, o al menos lean primero el libro. Otro libro que leí fue Todas las hadas del reino, de Laura Gallego García. Esta autora, ya he leído varios libros de ella, como Donde los árboles cantan, Memorias de Indún, Las crónicas de la torre, y entre otros, así que pues me gustó mucho que haya escrito sobre las hadas. Cuenta la historia de Camelia, una hada madrina, y cuenta cómo es que ha pasado con todas las hadas que se cuentan en los cuentos, en realidad cómo es que trabajan con sus ahijados. Pues una historia muy completa. Siento que está llena de todas esas referencias del cuento de hadas. Es como un homenaje a todos estos cuentos de hadas que ya conocemos, reunidos en una historia, pero con el toque personal de Laura Gallego. Entonces, pues si son fan de la autora, se los recomiendo también. El siguiente libro que leí fue El Principito. Esta edición, bueno, ya había leído anteriormente El Principito, solo que en una edición de porrúa. Ya saben que esa edición es con una hoja muy delgada y una portada pues muy simple. Entonces quería conseguir una edición donde estuviera más bonita y que los dibujos estuvieran a color. En el 2015 se liberaron los derechos del Principito, entonces muchas editoriales sacaron varias ediciones, por lo que ya es más fácil conseguir una edición más bonita del Principito. Entonces pues ya la llené de post-its porque hay muchas frases y muchas cosas que son muy bonitas. A pesar de que es una lectura muy rápida y muy sencilla, pues tiene muchas frases y muchas cosas de las cuales podemos reflexionar, además de verla como una historia sencilla. El siguiente libro que leí fue El libro salvaje, de Juan Villoro. Hay dos ediciones de este libro que he visto. Es la edición de pasta dura con sobrecubierta y la edición esta sencilla de pasta blanda. Me gusta, creo que más la otra, pero también me gusta mucho esta portada con el libro y el gatito. Entonces por eso me decidí, además de que pues es más económico este libro. Y me gustó mucho. Trata sobre un niño llamado Juan que se va a vivir a casa de su tío y el cual él tiene una gran biblioteca, y pues simplemente al empezar en eso me gusta mucho esa historia. Y él se da la tarea de buscar este libro salvaje con ayuda de su amiga. Y no solo es una historia, sino también es como un recorrido por la historia y el amor por los libros. Otro libro que leí que no tengo ahora se llama Besos de sangre, no recuerdo bien el autor, les dejo por aquí la imagen. Trata sobre una joven que caza vampiros y un día se encuentra a este vampiro llamado Bones, que no va a ser tan fácil matarlo y va a ver por qué. Este libro es de fantasía urbana. Creí que me iba a gustar un poco más porque pues hace referencia a Buffy la cazavampiros. Fui una fan por mucho tiempo, pero creo que le queda corto a Buffy. El siguiente libro que leí fue Los distintos, de Stefan Bachmann. Este libro es, creo, de los primeros libros que leo de la temática steampunk. Esta temática me gusta mucho porque está ambientada en la época victoriana con tintes tecnológicos, como maquinarias y cosas de vapor que no sean electrónicas. Este libro me gustó mucho por su historia. Trata de dos hermanitos, Bartolomeo y Queta, que son una mezcla entre humano y duende, por eso les llaman los distintos. Entonces Bartolomeo encuentra que están persiguiendo a estos niños que son los distintos o de peculiar, y entonces él va a investigar por qué
se están llevando estos niños, quién los quiere, y pues todo lo que lo que pasa después. Entonces sí, pues no sé, me gustó mucho esta portada desde que la vi, me llamó mucho la atención, y pues sí, se las recomiendo si les gusta mucho si les gusta el género de steampunk. Y el siguiente libro que leí fue Coraline de Neil Gaiman. De Neil Gaiman había leído Stardust y me gustó mucho, sobre todo la parte final, y en esta es una historia más cortita, pero también me gustó mucho porque es como este tipo de fantasía un poquito macabra, en la que esta Coraline desea no tener la familia y la vida que tiene, y entonces entra por una puerta de su casa y todo está como en un espejo, completamente al revés. También tiene a sus padres, pero sus padres, sus vecinos y toda la gente que tiene ojos de botones. Yo iba viendo que en sí, quiénes son esas personas en verdad, y a pesar de que todo se ve maravilloso, pues hay una pequeña trampa que ella tiene que descubrir. Me gustó mucho la portada en estas tonalidades, a pesar de que sea de la película. Otro libro que leí fue Alas de April Pike. Este libro, desde el boom de Crepúsculo, fue uno de los primeros libros que vi que salieron y quería leer. Me decepcionó en algunas partes, hay unos que sí están un poco bien, me recordó un poco al tributo de Holly Black, pero creo que el tributo está mucho mejor. Trata sobre hadas, sobre una chica que descubre que es hada, y está interesante, pero creo que puede hacer mejor. No sé si leer los otros libros, pero también es una lectura muy ligera y muy fácil de leer. Otro libro que leí que fue muy curioso fue La princesa que creía en los cuentos de hadas. Debo admitir que al principio creía que era una historia de fantasía, pero después me di que es uno de estos libros catalogados como autoayuda. Sin embargo, le di la oportunidad porque pues lo quise leer también como la historia en sí, y no tanto como un libro de consejos. Y como verán, pues sí hay muchas frases y cosas que se pueden rescatar, muchos pasajes que se pueden reflexionar, o también se puede leer como una historia completamente normal e independiente. Así que esta es otra. También leí Nimona de Noelle Stevenson. Este lo gané en la quedada bloguera. Como saben, esta es una novela gráfica. Yo no soy muy fan de este formato de novela gráfica, pero me gustó mucho, y sobre todo porque es de temática de fantasía, por eso lo elegí. Casi no me gusta la novela gráfica porque se me hace muy rápida la historia, además de que ya te muestra directamente cómo se ven los personajes o qué es lo que está pasando, y yo prefiero pues historias más grandes, con volúmenes más grandes, en el que yo pueda imaginarme los personajes, cómo está pasando las cosas. Pero se los recomiendo mucho si les gusta este formato. Otro libro que leí fue Diana vestida de sangre de Candace Blake. Trata sobre un chico llamado Casio que por alguna razón va a investigar lo que hay en una casa embrujada, y en esta casa pues se dice que hay un fantasma llamado Ana, que le dicen Ana vestida de sangre. Entonces pensé que iba a ser un poco más de terror, pero pues, o suspenso, pero no lo fue. Me llamó la atención por la portada, pero sí es un poco más juvenil de lo que yo esperaba. Es una biología, no sé si leer la segunda parte, tal vez después. Otro libro que leí fue Cazadora de Hadas de Jennifer L. Armentrout. Ella es famosa por su saga Deluxe. La otra saga no me llamaba la atención mucho la temática, pero esta sí, por ser de hadas. Sin embargo, no me convenció del todo. Trata sobre una chica llamada Ivy que caza hadas, como dice aquí, y se encuentra también con un personaje, no me acuerdo cómo se llama, Rem. Y pues es una novela romántica
a mi parecer, más que una novela de fantasía. Entonces por eso como que no me convenció mucho. Es la primera parte de una trilogía de la cual no sé si vaya a continuar, yo creo que no. El siguiente libro que leí fue El libro del cementerio de Neil Gaiman. Como ya había leído Coraline, se me antojó mucho. Desde que vi el libro me llamó mucho la atención por el título y la portada. Trata sobre este chico llamado Nadie, creo que sí. Nos explica por qué vive en el cementerio, cuáles son las circunstancias y cómo es que ha vivido en ese cementerio hasta ahora. Y esta me gustó mucho más que creo que Coraline. No sé si más que Stardust, pero definitivamente tengo que leer más de Neil Gaiman. Y por último leí Persona Normal de Benito Taibo. Estaba renuente a leer este libro porque pues no es mi estilo de literatura, pero me lo regalaron en la FIL, así que le di una oportunidad. Más que una historia que contar, pues trata sobre el amor por los libros y pues eso cualquier persona lectora pues lo aprecia mucho. Tiene muchas frases muy conmovedoras y es una lectura también muy rápida. Entonces, pues estos fueron los libros que leí. En este año espero leer muchos más y sobre todo más fantasía como siempre. Espero que les haya interesado alguno de los libros que les he comentado. Y próximo